Saludos cordiales con todos. En este video les voy a mostrar cómo se resuelven los ejercicios de distribución binomial. Os voy a explicar en qué consiste la distribución binomial y vamos a hacer un ejercicio para que lo entendáis bien. Me apuesto con vosotros lo que queráis, que si os quedáis hasta el final de la videoclase, entenderéis perfectamente la distribución binomial y no habrá ejercicio que se os resista. Por lo tanto, tened un poquito de paciencia y prestar atención. Recordad también que en la descripción de este vídeo encontraréis un link donde podréis descargar un archivo en PDF con toda la explicación que aparece en pantalla para que lo imprimáis y lo uséis como apuntes. Comienza la clase. Una distribución binomial es una distribución de probabilidades de una variable aleatoria discreta, que es aquella que puede tomar valores discretos, no continuos. Por ejemplo, nuestra variable discreta x puede tomar el valor 0, el 1, el 2, así hasta n. Este tipo de distribución resulta de contar el número de éxitos, me refiero a la distribución binomial, es un tipo de distribución que resulta de contar el número de éxitos al repetir un experimento n veces, con la particularidad de que ese experimento solamente tiene dos posibles resultados, el éxito y el fracaso. A la probabilidad de que ocurra el éxito se le llama P y a la probabilidad de que ocurra el fracaso se le llama Q. Lógicamente, como la suma de los dos sucesos tiene que ser 1, porque son los dos únicos sucesos que tiene nuestro espacio muestral de probabilidades, Q lo podemos calcular como 1 menos P. Entonces se dice que nuestra variable aleatoria discreta x sigue una distribución binomial y se escribe, fijaros, así la x con este simbolito BI de NP, donde n es el número de veces que repetiremos nuestro experimento aleatorio y P es la probabilidad de éxito. He puesto aquí que también suele escribirse de esta forma, en vez de con BI con B. Bueno, pues su función de probabilidad es la siguiente. La probabilidad de que nuestra variable aleatoria discreta x tome un valor cualquiera k, que podemos representar por p sub k, es n sobre k, que es un número combinatorio, por p elevado a k por q elevado a n menos k. Voy a poneros así, por ejemplo, un par de situaciones de distribuciones binomiales. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una clase con alumnos y queremos estudiar qué probabilidad hay de que aprueben un examen, pues 10 personas. En este problema estadístico, nosotros tenemos dos sucesos posibles, que apruebe o que suspenda. Lógicamente, aprobar es lo contrario de suspender. Por lo tanto, si la probabilidad de aprobar es P, pues la probabilidad de suspender es Q, que será 1 menos P. Es decir, tenemos dos resultados posibles, una distribución binomial. Imaginaros, por ejemplo, el siguiente caso. Vamos a estudiar de una población de 120 familias, el número de familias que tienen más de un hijo. Pues estamos también ante una distribución binomial, porque hay dos posibles casos. El caso de éxito, o P, que es cuando una familia tiene un hijo, y el caso contrario cuando tiene más de un hijo, es decir, Q, que sería 1 menos la probabilidad anterior. Como podéis ver, no es nada difícil entender cuándo nos vamos a encontrar con una distribución binomial. Antes de empezar a hacer el ejercicio, quiero advertiros de lo siguiente que hace que muchos de vosotros os equivoquéis. Es muy importante, y cuando digo muy importante, extremadamente importante, que no confundáis la distribución binomial con la distribución de Bernoulli. Ambas son distribuciones de una variable aleatoria discreta. Ambas son distribuciones en las que vamos a tener dos posibles casos en nuestro espacio de sucesos, pero la función que nos permite calcular la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome un valor determinado es diferente. Fijaros, para la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x tome un valor k
para una distribución de Bernoulli es igual a P elevado a K por Q elevado a N menos K. Si recordáis hace un momento, cuando he puesto la fórmula para la distribución binomial, es esto mismo que tengo aquí, que en eso sí coincide con la distribución de Bernoulli, multiplicado por el número combinatorio N sobre K. Por lo tanto, ambas distribuciones en algunos casos coinciden, pero hay otros muchos casos en los que no coinciden. Podríamos decir que una es un caso concreto o particular de la otra, pero lo que no podemos decir es que ambas distribuciones son idénticas. Nuestro ejercicio, que nos va a servir como ejemplo para ilustrar la explicación y saber cómo se calculan, ¿no?, las probabilidades de una distribución binomial, es el siguiente. Tenemos una variable aleatoria que vamos a llamar x, que puede tomar los siguientes valores: el valor 0, el 1, el 2 y el 3. Tenemos que esta variable aleatoria x, nos dice el problema, sigue una distribución binomial 10, 0, 1. ¿Qué significa que sigue una distribución binomial 10, 0, 1? Significa que tenemos que n vale 10, si recordáis la fórmula que he explicado hace unos segundos, es decir, que vamos a repetir el experimento aleatorio 10 veces, y tenemos que la probabilidad de éxito, P, vale 0,1, lo que implica que la probabilidad de fracaso sería 1 menos P, es decir, 0,9. ¿De acuerdo? Al decirnos qué tipo de distribución binomial sigue nuestra variable aleatoria, lo que nos están dando es esta información que tenemos aquí y que es imprescindible para poder hacer los cálculos. Vamos con el primer apartado del ejercicio. Nos preguntan que cuánto vale la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea mayor que 1. Bueno, pues vamos a mirar los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria. Si los miramos, pues tendremos que los valores que puede tomar mayores que 1 son 2 y 3. Por lo tanto, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x sea mayor que 1, tome un valor mayor que 1, será la probabilidad de que tome el valor 2 más la probabilidad de que tome el valor 3. Ahora, para calcular esta probabilidad y esta de aquí, vamos a usar la fórmula que hemos visto hace un momentito. La fórmula decía lo siguiente: que P de nuestra variable aleatoria cuando vale K era N sobre K por P elevado a N por Q elevado a N menos K. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a calcular, como nos va a hacer falta saber la probabilidad cuando la X vale 2, cuando vale 3, cuando vale 1 y cuando vale 0 para los distintos apartados que vamos a hacer en este problema, lo voy a calcular ya todos de golpe y así ya los tenemos hechos. Y así repasamos cómo se hace este tipo de cálculo. ¿Cómo sería la probabilidad de calcular la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x sea 0? Pues sería, aplicando la fórmula, 10 sobre 0 por 0,1, que es la probabilidad P, elevado a 0, por 0,9 elevado a 10 menos 0, que es 10. Si hacéis esta cuenta con mucho cuidado, os va a salir que es 0,3486. Calculamos la probabilidad ahora de que la variable aleatoria x valga 1, pues sería 10 sobre 1 por 0,1 elevado a 1 por 0,9 elevado a 10 menos 1, que es 9. Hacéis esta cuenta y os va a salir 0,3874. Vamos a calcular ahora la probabilidad de que nuestra variable aleatoria valga 2, que precisamente es la que vamos a necesitar aquí en nuestro ejercicio. Pues sería 10 sobre 2 por 0,1 elevado a 2 por 0,9 elevado a 10 menos 2, que es 8. Os va a salir 0,1937. Y finalmente voy a calcular la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x valga 3, que sería 10 sobre 3 por 0,1 elevado a 3 por 0,9 elevado a 10 menos 3, que es 7. Hacéis esta cuenta con mucho cuidadito y os va a salir 0,0573.
Bueno, como ya he dicho, he calculado estas 4 probabilidades porque como las vamos a necesitar en todos los apartados del ejercicio que vamos a hacer, pues las calculo ya todas de golpe y así cuando las necesite solo tengo que tomar el valor. Bueno, pues como iba diciendo, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x, para no tener que decir variable aleatoria diré x, ¿de acuerdo? Sea mayor que 1, pues será que valga 2, la probabilidad de que valga 2 y de que valga 3. La probabilidad de que valga 2 la tenemos aquí, que es 0,1937, más la de que valga 3 la tenemos aquí, que es 0,0573. Bueno, pues sumamos y esto sale aproximadamente igual a 0,25. Podríamos calcular esta probabilidad de otra forma diferente. ¿Podríamos calcularla? Sí. Podríamos calcularla de la siguiente forma. Podríamos decir, la probabilidad de que la x sea mayor que 1 es igual a 1 menos la probabilidad de que la x sea más chica o igual que 1. Es exactamente lo mismo. Porque si os fijáis, sería el suceso contrario. El suceso contrario de que nuestra variable x sea mayor que 1 es que la variable x sea más chica o igual que 1. Por lo tanto, si a 1 le restamos esa probabilidad, tenemos esta probabilidad que estamos buscando. Y esto sería igual a 1 menos, paréntesis, ¿qué probabilidades hay de que la x sea menor o igual que 1? Pues tenemos que la x valga 0 más la probabilidad de que la x valga 1. Bueno, pues esto sería igual. La probabilidad de que la x valga 0 la tenemos aquí, de que valga 1 la tenemos aquí, hacemos esta suma y a lo que nos dé se lo restamos a 1 y esto nos va a salir, según los cálculos que yo tengo por aquí, aproximadamente 0,26. Aquí podéis decirme, vamos a ver, si estamos calculando lo mismo, ¿cómo es que aquí ha salido 0,25 y aquí 0,26? Eso se debe a que estamos haciendo operaciones que arrastran un gran número de decimales. Por lo tanto, cuantas más operaciones hagamos, más vamos a arrastrar el error y a aumentarlo. Conclusión, siempre que tengamos que calcular una de estas probabilidades, usemos aquel camino que tenga que hacer menos operaciones. ¿Por qué? No solamente por comodidad para nosotros, sino porque al tomar el camino en el que tenemos que hacer menos operaciones, ese error lo vamos a minimizar. Fijaros que aquí yo solamente he hecho 2 operaciones, calcular esto y esto, y me ha salido más o menos 0,25. Aquí he tenido que sumar estas 2 probabilidades y después restarle a 1 el resultado total. He hecho una operación más. Lógicamente esta operación va a tener más error que esta. Por eso normalmente, para calcular la probabilidad de que la x, en este caso, ¿no?, sea mayor que 1, usaremos este camino y no este. Bueno, pues apuntar estos resultados de la probabilidad para los distintos valores de nuestra variable aleatoria, que vamos con el ejercicio con el apartado número 2. Nos preguntan en el apartado número 2 que calculemos la probabilidad de que x, nuestra variable aleatoria discreta, sea mayor o igual que 3. Si miramos todos los posibles valores que toma nuestra variable aleatoria, vemos que solamente hay un valor que encaja con la ligadura o con la restricción de que la x sea mayor o igual que 3, y es el 3. Por lo tanto, esta probabilidad sería la probabilidad de que nuestra variable x valga 3. Si veis cuánto vale la probabilidad de que x valga 3, que lo hemos hecho hace unos instantes, cuando hemos calculado todas las probabilidades, os saldrá que esto es 0,0573. Simplemente por ahondar un poquito, que lo entendáis bien. Esto también lo podría haber calculado yo de la siguiente forma. Yo podría haber dicho, bueno, esto es lo mismo que 1 menos el suceso contrario, es decir, la probabilidad de que la x sea estrictamente más chico que 3. Es decir, 1 menos, ¿cuáles son los casos en los que la probabilidad es estrictamente más chico que 3? Que la probabilidad de la x sea 0, que sea 1 y que sea 2. Lógicamente, se ve claro que esta forma de hacerlo no es la más acertada. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esta cuenta,
sumar estas tres cantidades y restarle a 1 ese resultado. ¿Os acordáis de lo que he dicho antes del error? Estamos propagando un error bastante grande, mientras que si lo hacemos de esta forma, el error lo estamos propagando muchísimo menos y lo estamos minimizando. Vamos con el apartado 3 del problema. Nos preguntan ahora la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea estrictamente más pequeño que 3. Bueno, pues en este caso podríamos decir que la probabilidad de que valga 2, de que valga 1 y de que valga 0. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Son los tres casos, ¿no? Mirad, aquí tenemos los valores que toma nuestra variable aleatoria. Pues de que sea estrictamente más chico que 3, es decir, sin tomar el 3, pues 2, 1 y 0. En este caso, podríamos también decir que esta probabilidad la podemos calcular como 1 menos la probabilidad de que la x sea mayor o igual que 3. Es decir, 1 menos, ¿qué probabilidad hay de que la x sea mayor o igual que 3? Pues solamente un caso, que la x valga 3. Entonces fijaros en lo siguiente, en este caso conviene hacerlo por este camino, porque en este camino tendríamos que calcular la probabilidad de que la x sea 3, que la tenemos aquí calculada precisamente, y se lo restamos a 1. Aquí tendríamos que sumar esto, esto y esto. Bueno, pues si hacemos esta cuenta nos quedaría 1 menos 0.0573. Me vais a permitir que coja la calculadora un segundo, que esta cuenta no la tenía preparada. 1 menos 0.0573 y obtenemos que esto es igual a 0.9427. ¿De acuerdo? Bueno, quiero que sepáis que en el caso de que hayáis hecho la cuenta por este procedimiento, os va a salir 0.92, que es lo que me sale a mí, 97. Fijaros que estamos dentro del mismo orden de magnitud, es decir, sería 0,9 si tomamos un decimal, coincidirían, pero lógicamente esta operación de aquí aparentemente tiene muchísimo menos error porque hemos hecho menos operaciones, mientras que esta, como hemos hecho 3 cálculos y encima las sumas, pues arrastrará más error. ¿Por qué pongo las dos formas de calcularlo si hay una que es mejor que otra? Pues para que lo entendáis, para que sepáis que hay diferentes caminos y para que razonéis por qué se usa esa y no otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con el cuarto apartado del problema. Nos preguntan la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x sea más pequeña o igual que 3. ¿Qué casos tenemos? Pues tendríamos la probabilidad de que valga 0, la probabilidad de que valga 1 y la probabilidad de que valga 2 y la probabilidad de que valga 3. Que a nadie, repito, que a nadie se le ocurra hacer estas cuentas. Aquí lo que tenemos que hacer es usar el sentido común. Esto, yo sin hacerlo sé que va a dar 1. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor más pequeño que 3 o igual que 3 es del 100%. Es decir, probabilidad máxima, valor 1. ¿Por qué? Porque los valores que puede tomar son todos, por definición, fijaros, los tengo puestos aquí arriba, menores o iguales que 3, es decir, 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, esta probabilidad, lógicamente, como podéis ver, solo puede valer 1. En el apartado 5 nos preguntan la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea más grande que 1, pero más chica o igual que 3. Os recuerdo que nuestra variable aleatoria podía tomar el valor 0, el 1, el 2 y el 3. Por lo tanto, ¿qué casos tenemos posibles aquí? ¿Qué casos tenemos posibles? Pues que sea más grande que 1 y más chico de 3, pues tenemos el caso de que la x valga 2, y como tiene que ser más chico o igual que 3, pues la probabilidad de que la x valga 3. Tanto esta probabilidad como esta la hemos calculado en el primer apartado. Si recordáis, calculé todas las probabilidades. La de 2 me sale 0,1937 y la de 3 me sale 0.0573
haciendo las cuentas, me sale aproximadamente, y digo siempre aproximadamente porque voy truncando decimales, 0.25. Por último, simplemente para que lo entendáis muchísimo mejor, si nos preguntasen la probabilidad de que la x esté comprendido entre el 1, pero en este caso no siendo como aquí mayor estricto, sino mayor o igual, y menor o igual que 3, pues si os fijáis, este caso es el mismo que este, pero añadiéndole también la probabilidad de que la x valga 1, porque aquí el 1 no está incluido, veis que no tiene el igual y aquí sí. Por lo tanto, esta probabilidad se calcula igual que esta, pero sumándole el 1, es decir, 0.25 más la probabilidad de que la x valga 1, que es 0.3874. Y esto, si no me he equivocado, os va a salir 0.6374. Quiero insistir mucho en lo de los decimales. En este tipo de operaciones siempre vamos truncando decimales, es decir, vamos redondeando, y al ir redondeando vamos cometiendo un error. Y cuanto más operaciones hagamos con números que han sido redondeados o aproximados, mayor será el error. Bueno amigos, este ha sido el vídeo. Espero sinceramente que hayáis aprendido muy bien la distribución binomial. En los vídeos posteriores ya haremos ejercicios de distribución binomial con un enunciado un poquito más elaborado. Pero el objetivo de este vídeo era simplemente entender bien los conceptos y saber hacer los cálculos. Si el vídeo os ha gustado, un me gusta me alegrará el día. Si os suscribís al canal me alegráis la semana. Y bueno, si tenéis alguna duda podéis dejar un comentario debajo del vídeo que yo trataré de responderla en cuanto tenga un ratito libre y pueda. Un saludo amigos, nos vemos en el